El aspirante espiritual y su obra. Esta conferencia está dirigida a quienes en esta vida sienten la necesidad de espiritualizar su carácter, de elevar su conciencia y de ser un servidor amoroso y altruista respecto al prójimo. Estas personas deben saber que somos un espíritu que está evolucionando gracias principalmente a la ley de renacimiento y a la ley de consecuencia, relacionada con lo que normalmente llamamos el karma, y que hacen que en cada vida nos elevemos un poco más hacia los mundos espirituales y desarrollemos más pues todo lo que es el ser, el espíritu. Quien en la presente vida ha encontrado alguna escuela preparatoria o ha descubierto algún motivo que le ha hecho reflexionar hasta el punto de comenzar y tomar en serio el camino de espiritualidad que lleva a la iniciación, o al menos a un cambio en su vida, en su carácter, y bueno, se ha podido dar cuenta de que si no se esfuerza y no tiene persistencia, poco desarrollo podrá alcanzar. La mayoría de los aspirantes espirituales que deciden tomar la iniciativa comienzan con mucha fuerza e ilusión y están pendientes de sus acciones y expresiones para no hacer mal. Pero al cabo de un tiempo, gran parte de ellos lo dejan con el falso pretexto de no tener tiempo o de que tienen muchos problemas que les afectan a su estado mental y emocional. Sea una cosa o sea otra, no suele ser verdad en la mayoría de los casos, porque el desarrollo espiritual no puede impedir, más bien lo contrario, no puede impedir que se cumpla con los deberes terrenales. Al contrario, ayuda a que se hagan mejor y más felizmente. No impide que se cumplan los deberes terrenales, ya que este es una actitud del hombre hacia la vida. Y si esta actitud es positiva, nada puede perjudicar. Si uno quiere introducirse y trabajar ya en el sendero de la perfección, de la espiritualización, por mucho trabajo que tenga, lo puede aplicar directamente ahí, puede hacer ese trabajo con amor y con felicidad. Entonces no puede ser un estorbo nunca el desarrollo espiritual. Uno de los mayores errores está en el hecho de separar lo terrestre de lo espiritual, porque cuando uno se centra en los quehaceres y problemas y se olvida de lo interno y de lo espiritual, es cuando se crean dos bandos aparentando ser uno real, en este caso el terrenal, y otro irreal o poco atractivo. El espíritu es la vida y lo terrenal tiene que ver con la forma. Por tanto, todo lo que somos y hagamos debería ser expresión de la vida del espíritu, y ese es el fin. Cuanto más nos hagamos conscientes de nuestros actos, de lo que sentimos y de lo que pensamos, más capaces seremos de actuar desde la posición del alma hacia lo terrenal, desde la posición de ese ego, de ese yo superior. Por muy pesada o aburrida que sea una tarea, se puede hacer con buenos sentimientos, buenos deseos y buenos pensamientos. El mundo es la expresión de la conciencia, de la vida y de la mente de Dios. Y nosotros, como partes dinámicas en este mundo terrenal, deberíamos considerarnos sus manos colaboradoras en ese plan divino de Dios que Él tiene para nosotros. Cualquier persona, sea cual sea su profesión o sus quehaceres diarios, puede hacerlos con amor y de una forma voluntaria y por tanto consciente y alegremente. Consciencia porque uno de los mayores adelantos espirituales viene del hecho de observarse a sí mismo como algo aparte y por encima de sus cuerpos, incluyendo la mente. Así se analizará y corregirá.
Y con amor, pues porque siempre debe tener la intención de hacer todo como si fuera para Dios. Y si hacemos las cosas como si fueran para Dios, no cabe otra cosa que hacerlas con amor. O incluso si fueran para el prójimo. Todo se puede hacer con amor, o al menos con un sentimiento positivo, elevado. Es decir, se trata de ver la vida divina, la raíz de todo lo creado, en todo lo que nos rodea para respetarla, cuidarla y desarrollarla. Si viéramos incluso a nuestros enemigos así, como una vida divina, e intentáramos respetarla, cuidarla y amarla, o por lo menos no odiarla ni tener nada contra de ello, iría todo mucho mejor. Es mejor fijarse en las virtudes de nuestro enemigo que en sus defectos. Y eso nos va cambiando la intención y el concepto que tenemos sobre ella. Si no escuchamos y vemos la obra de Dios en todo lo manifestado y en nosotros mismos, es porque estamos sordos y ciegos, pero no será porque algo material lo impida. Esa sordera y ceguera está en nosotros por habernos olvidado de que Dios está en todas partes y por no recordarnos a nosotros mismos como un espíritu creado por Dios, situado por encima de las actitudes, de los sentimientos, de las emociones, de los pensamientos, etc. Cada persona renace en el lugar y en las circunstancias adecuadas para su desarrollo moral, físico, mental y espiritual como efecto de lo que ha sido y hecho en sus anteriores vidas. Dios no castiga, ni sus agentes administradores del karma tampoco le ponen piedras para que tropiece, si no se las merece. Los problemas de cada uno han sido creados por ellos mismos, por nosotros mismos, y tiene la parte positiva de que su solución será una experiencia que aumentará su desarrollo. La solución a los problemas que nos trae el karma como efecto de causas que hemos hecho nos enseñarán cosas y serán muy útiles si queremos tomar conciencia de ellas. Los deseos inalcanzables causan sufrimientos porque su creador, la persona misma, su creador los tiene y porque quizás le falte conformismo o humildad. Las discusiones o enfrentamientos surgen por no controlar nuestra impulsividad, nuestras palabras o nuestro resentimiento, entre otras cosas. Los problemas, lo que nos disgusta o lo que nos aflige, por tanto, tienen su origen en nosotros, principalmente por no analizarnos y poner manos a la obra para corregir nuestros propios defectos, a la vez que llevamos a la práctica nuestros más elevados ideales con todas nuestras mejores intenciones y deseos. Precisamente, todo lo que nos rodea y nos ocurre es así para atraer nuestra atención con tal de que utilicemos el discernimiento y hagamos de ese objeto u hecho una buena obra. El problema surge cuando nada nos atrae como oportunidad espiritual o cuando solo tenemos deseos y pensamientos egoístas y materialistas que nos hacen olvidar la vida divina que existe en todos nosotros. Entonces es cuando es necesario buscar algo nuevo, algo que estimule el aspecto espiritual interno, nuestra voluntad y nuestros deseos de superación. Lo que nos rodea y las circunstancias se tiene que convertir en oportunidades de desarrollo, porque en todo hay un motivo para la acción, y esa acción hay que cumplirla desde el punto de vista del deber y no de la recompensa material o personal. La persona que solo piensa en acumular riqueza y cosas materiales termina siendo dominado por ese deseo y obsesionado por esa clase de pensamientos. Una persona así esclaviza su vida y su cuerpo con tal de conseguir más.
Su mente es poderosa sobre todos sus asuntos porque se encuentra en ellos y sabe discernir con tal de aprovechar una oportunidad y quizás cierta ganancia. Cuando se acaban los ingresos de un sitio, busca la manera de obtener ganancias de otro y persiste y no deja de intentarlo si hay problemas, fortaleciendo así también su voluntad. Pero ahora surge la pregunta: ¿por qué no hace eso mismo respecto al trabajo espiritual y sobre sí mismo? Es más, ¿para qué sirve todo eso? Una persona así no tarda en darse cuenta de que lo material no le quita el sufrimiento ni las tristezas que por otras cosas tiene. No le aporta felicidad ni satisface ese algo que de vez en cuando le pide otra clase de alimento que no sea material. Por tanto, todo por lo que lucha una persona así termina siendo una carga para ella. Y es esa carga creada por ella misma, o sea, los problemas al fin y al cabo, la que le tiene que hacer consciente de la belleza de la vida, del orden divino y del valor del servicio amoroso y desinteresado a los demás. Es necesario, pues, para todo aquel que aspira a la vida superior y a ser colaborador en la obra de Dios, que busque un motivo de realización en todo lo que le rodea y en sí mismo. Lo positivo, la luz, se encuentra en todas partes, y cuando uno penetra en la luz, desaparece la oscuridad que hasta entonces le mantenía ciego. El hecho de sentir deseos de desarrollo espiritual ya es motivo suficiente como para buscar esa luz. Es más, quien lea estos artículos míos y escuche lo que estoy hablando ahora, es porque algo en su interior le quiere hacer ver, normalmente ocurre así, algo en su interior que le inclina a esta búsqueda, le quiere hacer ver que hay una vida superior que alcanzar. El sendero de espiritualidad trasciende lo miserable y vulgar para apreciar lo verdaderamente importante. Esto es hacer todo con amor y con espíritu de servicio a Dios y a los demás. De esta forma se aclaran las dudas, los prejuicios, las falsas creencias, el sufrimiento y la falsa visión del mundo. Este sendero lleva a comprender que cada uno es el que ara la tierra y siembra lo que, al cabo de un tiempo, será su cosecha. Que cada uno de nosotros somos creadores del bien o del mal en pensamiento, palabra y obra. Que solo nosotros tenemos la libertad y el libre albedrío de colaborar o no con la obra de Dios. Y que solo nosotros, y con la mejor voluntad, sin culpar a nadie de nada, claro, solo nosotros debemos hacer frente a las circunstancias y consecuencias, efecto del pasado principalmente. Por mucho que se quiera olvidar el mal que atormenta en la conciencia, no se conseguirá definitivamente hasta que no se destruya aquello que nos hizo creer que ese mal éramos nosotros o era una correcta acción por parte nuestra. Cuando el aspirante comienza a hollar el sendero, ya no debe dar importancia al mal obrar del pasado, sino cumplir responsablemente y con sentido del deber lo que la ley de consecuencias le traiga en el presente. Ahora se trata de poner orden y mando en los cuerpos internos para que nuestra vida esté basada en el amor y en el servicio, en la ayuda al prójimo. Rememorar el mal del pasado solo trae sufrimiento y remordimiento que ya no sirven para nada. Ahora se trata de ver la vida con otra perspectiva, una perspectiva que nos relaciona con la vida divina y con la obra de Dios. Ahora se trata de silenciar en la mente todo pensamiento que no esté de acuerdo con el ideal divino, de eliminar de nuestra vida los sentimientos y deseos que nos llevarán a la oscuridad en el pasado, de estar atentos plena y conscientemente a lo que sentimos, hablamos y pensamos
para no volver a hacer mal en el mundo. De eso es de lo que se trata de hacer ahora. Cuando actuamos en esta línea, los agentes de Dios y las fuerzas espirituales que cubren el universo acuden a la llamada de nuestra luz. Nuestra aura brilla y atrae su atención, y nos facilitan las cosas para que no nos falte aliento. Pero ni debemos perder la fe ni debemos pensar que otro puede llevar nuestra carga. Hay que olvidarse de servir al cuerpo físico y a determinados deseos y pensamientos egoístas para dedicarse al alma, al yo superior, y así compartir su esplendor y su gloria. Es necesario situarse por encima de todas las miserias y materialismos del mundo para tener fe y confianza en alcanzar nuestros ideales más elevados. De esta manera nuestra vida será reconfortante, intensa y llena de oportunidades para demostrar nuestro amor y nuestra nobleza. La motivación y el cumplimiento del deber son dos de los aspectos que mueven el mundo, y el aspirante así debe tomarse su trabajo, sea cual sea, porque todas las profesiones cumplen una labor importante en la evolución, pero este aspirante debe poner la voluntad del espíritu para trabajar en la gran obra, en vez de hacerlo para su propio beneficio personal, pues todo lo demás le será dado por añadidura, como ya sabemos. Si cada persona del mundo trabajara como si fuera un deber y con lealtad a Dios, se acabarían muchos problemas de los que creamos entre nosotros mismos por no cumplir con nuestro deber responsablemente. Debemos ser imitadores de lo superior y ser conscientes de que todo lo manifestado y toda la evolución alcanzada hasta ahora por la humanidad ha sido gracias al sacrificio de nuestro propio Dios y de toda una serie de jerarquías y hermanos mayores que han puesto su vida a disposición de la gran obra. Al igual que han hecho estos grandes seres, debemos hacer nosotros si queremos acelerar nuestro desarrollo. Ellos lo han hecho con nosotros lo tenemos que hacer por nosotros mismos, pero también respecto a los reinos que son vidas divinas también, a los reinos que nos siguen, principalmente los animales. Nuestras vidas deben ser útiles al mundo material y al espiritual, porque todas nuestras acciones deben ser hechas como un sacrificio para la mejora de nuestros hermanos, aún inconscientes de estas verdades, muchos, y para la espiritualización también del mundo. Eso entra en el trabajo que lleva a la perfección. Por ninguna mente de los aspirantes deberían pasar pensamientos de fracaso o de derrota. Cuando el trabajo, el sacrificio y el cumplimiento del deber se hacen para colaborar con el creador de este mundo, no cabe el fracaso siempre que se intente. Deberíamos sentirnos orgullosos de ser conscientes colaboradores de la obra divina y de sentirnos llamados a trabajar por el bien de nuestros hermanos. Quizás nos vengamos abajo alguna vez, pero lo realizado dará sus frutos. Sin embargo, no debemos permitir que el egoísmo y que el materialismo nos vuelva a dominar, porque eso nos alejaría del sendero. Dios está en el ermitaño y en el que dedica su vida a la oración. Pero mayor sacrificio y mejor cumplimiento del deber hace el que vive, entre otros, amando, sirviendo y haciendo las cosas como si fueran para Dios. Al igual que el escultor da forma a su idea, nosotros debemos tener la conciencia en las cosas de Dios para que nuestro trabajo demuestre que en nosotros está también la idea divina. Todos estamos evolucionando, pero el que es consciente de que somos parte de Dios y por tanto parte de su obra, intenta esculpir la imagen divina en el templo interno de su cuerpo físico.
Solo nosotros podemos manifestar la belleza y la armonía del alma, y eso solo se puede conseguir anhelando y manteniendo en el corazón los ideales espirituales para ponerlos en práctica en cada momento de nuestra vida. Pero está claro que debemos alcanzar cierto desarrollo interno para poder ser colaboradores de las jerarquías y seres que gobiernan los destinos de la humanidad. Y para ello debemos esforzarnos hasta que obtengamos alguna ayuda o respuesta. Ser colaborador de la obra de Dios necesita también cierta preparación, como por ejemplo los siguientes puntos. El primero sería esforzarse y sacrificarse para encontrar y ahondar en la verdad, requisito imprescindible para hacer un trabajo superior. Segundo, gobernar la mente concreta, la razón, hasta tal punto que solo se use para lo necesario en el mundo físico y de manera consciente, ya que así se manifiesta su aspecto abstracto y el yo superior a través de él. Tercero, abrir un canal de intuición e inspiración que comunique los mundos superiores con la mente para ser instrumentos de Dios en la tierra y para recibir instrucciones. Cuarto, elevar la vibración de los cuerpos inferiores para que sean verdaderas herramientas del alma, esto es, un cuerpo físico sano, un cuerpo de deseos cuyos deseos y sentimientos estén en armonía con la obra divina, y una mente controlada para que no piense por sí misma ni pierda el tiempo en críticas, enjuiciamientos, ni en hechos pasados o futuros innecesarios. Quinto, vivir todo el tiempo en lo interno, conscientes en cada aquí y ahora, para actuar como conciencia y en el lugar del yo superior, consiguiendo así vivir en lo superior pero trabajando en este mundo irreal. Y sexto y último, trabajar en medio del tumulto del mundo y del ruido de la mente hasta alcanzar cada vez mayor iluminación gracias al servicio amoroso que se puede hacer allá donde nos encontremos. Como es de imaginar por los aspirantes noveles, el sendero de espiritualidad que lleva a hacernos colaboradores de Dios no es un sendero fácil, sino que es un sendero de imprevistos, caídas y derrotas, abandonos y volver a empezar, etc. De ahí que muchos candidatos abandonan en los primeros pasos. De hecho, las pruebas y tentaciones surgen hasta el último momento y pueden hacer caer incluso a los que llevan toda una vida de sacrificio o incluso varias vidas. En las últimas etapas, cuando el aspirante está más confiado de su victoria, las tentaciones son más sutiles y las fuerzas malignas siempre intentan hacer caer al que intenta avivar la luz del espíritu. Los mismos aspirantes veteranos caen muchas veces, o caemos, por sus propias reacciones y expresiones de lo que están alcanzando internamente. El orgullo y otros aspectos personales surgen haciendo que se olviden de la humildad y de que lo que alcanzan internamente es para utilizarlo en favor del prójimo. Eso se suele olvidar muy fácilmente. Los deseos y malos hábitos antiguos vuelven a aparecer con más fuerza y sutileza para tentar y hacer caer al aspirante. Este es un hecho muy real. Y cuanto más se esfuerza uno por ser mejor, por espirituar su vida, su carácter, más se notan las tentaciones, las pruebas y todas estas cosas. Todo lo que ha causado ardor y pasión en el aspirante debe ser expulsado para que no sean motivo de tentación. De nada sirve eliminar de nuestra vida las cosas insignificantes. Son las cosas, lo más importante son las cosas que representan toda nuestra vida personal. Esas son las que hay que eliminar. Eso que hasta que tomamos la decisión de cambiar, dirigía nuestra vida. La importancia está ahí, en eliminar todo eso, a la misma vez que promovemos un nuevo estilo, una nueva vida,
de sentimientos, de pensamientos, de actitudes. Es una gran ayuda para el aspirante estar siempre conscientemente presente como tal y saber que tendrá pruebas y tentaciones que intentarán apartarle de sus ideales y de las enseñanzas. Debe estar siempre atento. Pero incluso estando en momentos de oscuridad, siempre encontrará una salida. Es necesario haberse purificado mucho y haber superado o abandonado los defectos y malos hábitos antes de que podamos sentir la influencia del yo superior como guía de nuestros destinos. Las emociones deben ser purificadas, la mente controlada, la perseverancia y el esfuerzo siempre activos y la fe siempre presente para que el yo ilumine en alguna medida al aspirante. Si no se llevan a cabo estas prácticas, es posible que se fracase ante las pruebas y surja la angustia y la desesperación o que termine en fracaso y abandono. Por el contrario, si el aspirante vuelve a recuperarse y a sacrificarse humildemente por continuar arrepintiéndose y teniendo una fe inquebrantable, siempre tendrá la ayuda necesaria de nuestros hermanos mayores, los que van muy por encima de nosotros en la evolución humana. Deben desaparecer todos los deseos, sentimientos y pensamientos egoístas que obstaculizan el desarrollo espiritual y que evitan que la personalidad sea gobernada por el yo superior. Pues el aspirante debe saber con toda seguridad que las privaciones personales serán recompensadas en el mundo del espíritu. Las tentaciones y pruebas son necesarias porque fortalecen y demuestran hasta qué punto un hombre puede vencer el mal estando en la verdad y como conciencia del alma. Es necesario mantenerse siempre alerta y atento a lo que hablamos, sentimos, deseamos y pensamos si no queremos vernos traicionados por la propia personalidad. Da igual que sea una tentación, una decisión equivocada, un falso maestro, una falsa enseñanza, lo que nos haga caer. Lo cierto es que aún tenemos ciertas debilidades que responden a esos hechos. Es más, si aún así echamos la culpa a dichos hechos, significa que hemos caído más aún, porque el único culpable de la caída somos nosotros. De ahí la necesidad de controlar nuestros cuerpos y de batallar contra nuestro propio enemigo, la personalidad, formada por los deseos, emociones y pensamientos contrarios al espíritu. Mientras el aspirante siga aceptando toda la negatividad personal como algo con derecho a existir, será incapaz de salir de la oscuridad y de eliminar la influencia de las fuerzas invisibles que le obstaculizan. También es importante que el aspirante sepa que, además de las tentaciones y pruebas que la vida cotidiana nos pone, hay otras que surgen en nosotros si somos débiles al respecto. Algunos aspirantes se han visto separados del sendero por medio de maestros, digo entre comillas, estos maestrillos que hay por ahí muchos, que han sabido alucinar a sus seguidores con palabrería y falsas promesas, asegurando que tienen ciertos poderes. Otros han caído en la magia negra por hacer determinados ejercicios que les han llevado a contactar con espíritus elementales o seres de las regiones más bajas de los mundos invisibles. Otros actúan dejándose llevar por toda una serie de fantasías e imaginaciones que no llevan a ninguna parte porque sí desvían del verdadero sendero. Y otros caen en las redes de asociaciones que miran mucho por sus intereses económicos y poco por el desarrollo espiritual de sus alumnos. Escuelas de estas que crea cualquier persona por ahí donde dan cursos y les sacan el dinero y en realidad enseñan, pero no es tampoco gran cosa. Suele ocurrir que cuando el aspirante comienza a desviarse del sendero, algo de su interior le advierte o algo en el mundo físico surge como oportunidad para que vuelva al mismo. Pero una de las peores tentaciones a superar o caídas es aquella en la que el mismo aspirante
veterano en conocimientos y guiado por la vanidad y la ambición, crea una escuela y se rodea de discípulos, entre comillas, que le halagan y siguen como corderos. Aunque esta escuela diga ser altruista, que por lo general no lo son, al final terminará en nada y el aspirante caerá en una oscuridad temporal. El desarrollo espiritual que el aspirante intenta alcanzar no es un aumento de entendimiento de la obra divina, o un crecimiento emocional, o descubrir una serie de aspiraciones e ideales elevados, por ejemplo. El desarrollo espiritual es algo innato y natural en el ser humano, como natural es el desarrollo y crecimiento de una semilla, con la diferencia de que cada alma tiene su propia línea de desarrollo según su grado y karma. Sin embargo, nuestro origen y nuestro destino es el mismo, es decir, es Dios mismo, de donde fuimos separados temporalmente. Nosotros fuimos creados para que transformáramos los poderes que tenemos latentes, para que los hiciéramos dinámicos, poderes del Espíritu, o sea, poderes de Dios. Pero también fue para conocer, amar y servir a Dios y a nuestros hermanos. El desarrollo espiritual se obtiene desde dentro y no desde fuera. Nadie lo puede hacer por nosotros, debe quedar claro, porque es en nosotros donde encontramos el camino, la verdad y la vida. Cuando por fin, y quizás después de muchas caídas o vidas de sacrificio, tomamos el verdadero sendero, nuestro espíritu se encarga de guiarnos. Y cuanto más nos individualicemos como almas y cuanto más poder y gobierno tengamos sobre la personalidad, más vislumbres se obtienen de esa vida superior y de ese Dios interno. El hombre superior se desarrolla y se eleva por métodos, esfuerzos y sacrificios propios, pero sobre todo por discernir y diferenciar lo transitorio de lo inmortal, por no apegarse, o mejor dicho, por desapegarse de lo personal y material, por cambiar el amor personal por el amor a todo lo que nos rodea, por la persistencia y el sacrificio y la búsqueda de la verdad, por no buscar ni desear recompensas, fama, honores ni resultados, y por saber que en Dios vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, y por tanto nuestro deber es imitarle. Si buscamos y nos acercamos a Dios, Dios se hará notar en nosotros. Y si Dios está en nosotros, ya no hay deseo de crecimiento, sino la fuerza del amor y el poder de la voluntad. Pero hasta que eso ocurra, el aspirante debe concentrar todos sus deseos y todos sus esfuerzos en lo interno, en la conciencia del yo superior y en la vida de Dios. No hay hombre, por muy bruto o obstinado que sea, que no se transforme en humilde y dócil después de comenzar el sendero y de oír la voz de su yo superior, porque cuando esto ocurre, la voluntad cambia sus hábitos y comienza a mirar hacia arriba y hacia lo interno. Hasta que encuentre al maestro, se servirá del conocimiento de lo que otros han hecho en su lugar y de las enseñanzas que han dejado. Pero el trabajo más importante y constante debe ser el de ser consciente en todo momento de lo que habla, hace, siente y piensa, para así dar paso a la conciencia del alma, su inmediato maestro. Es cierto que una vez que se reconoce y se escucha la voz de ese maestro interno, no es fácil dar marcha atrás en el sendero. Pero antes de eso hay un arduo trabajo interno para que el aspirante, haciendo las veces de su yo superior, gobierne a la mente concreta para así poder expresar el aspecto superior de la misma. Esto significa que hay que estar pendientes de lo que hacemos,
que podamos echar por tierra todos los planes de la personalidad, todos sus deseos inferiores, su orgullo, sus malas costumbres, etc. Y esto solo lo conseguiremos reemplazando a la mente inferior por la superior y por la voluntad y la sabiduría del alma. Una vez que es notable la influencia y la guía del yo superior sobre la personalidad, evitando así lo que hasta ahora era su carácter y su expresión, debe olvidarse de la forma de vivir de hasta ahora, hasta ese momento, de lo que era su vida pasada, debe cambiar sus ideas de éxito, gloria, riqueza, etc., por la sencillez, por la armonía, por la humildad y por la paciencia. Cuando somos felices por todo aquello que los deseos y la mente alcanzan, es cuando estamos equivocados y dormidos, porque esa inconsciencia es la que nos permite ver la verdad. Solo cuando escuchamos, en el silencio emocional y mental, la voz interna, es cuando podemos tomar conciencia poco a poco de la voz de nuestros maestros internos, el que intenta que no respondamos a los retos de las personas, a los problemas y a todo lo que nos rodea, tal y como lo hemos hecho hasta ese momento. A partir de ahí, el aspirante debe aprender a tratar con el prójimo de otra manera, siendo más comprensivo, más tolerante, más agradable, más simpático, más cariñoso, más respetuoso. A su vez, comprobará que ya no tiene el apoyo ni la comprensión de quienes le rodean porque ellos no están en el sendero ni comprenden que la vida interna es muy superior a la externa. El aspirante puede llegar a recibir por parte de sus conocidos, pues puede recibir críticas y burlas por el hecho de que él ya no es como ellos y porque renuncia a lo que para ellos es la vida de disfrute y de los placeres. Tampoco el aspirante debe molestarse en explicar cuál es su sendero y su vida, ni discutir o presionarles para que ellos sean como él. El aspirante debe dar la espalda a esa clase de vida que a los demás hacen felices y a los intentos y pruebas que éstos ponen para que vuelva a ser lo que fue. Más bien al contrario, eso le debe dar más fuerza para estar más tiempo como conciencia interna. Mucho cuidado debe tener el aspirante también cuando se le presenten como virtudes o deberes algunas de las debilidades que en el pasado le cegaban y le satisfacían. Porque si responde creyendo que es un deber, estará dando un paso atrás. Sus amigos se extrañarán y criticarán que aquel hombre de carácter y como ellos ya no tienen vicios y se han vuelto sencillo y humilde, pero todo es porque ellos en realidad ni siquiera intuyen lo que cada uno de nosotros llevamos dentro. Cuando una persona cambia así de carácter y dedica su vida a la perfección, a lo espiritual, sus propios amigos se extrañan, lo ven raro, dicen que ya no son como ellos, dicen que ya se ha separado, que lleva una vida muy extraña. Lo que para esos conocidos es antipatía y seriedad del aspirante, para este es simplemente paz, felicidad interna y vivir en la voluntad de Dios. Ellos no saben lo que es construir un templo sin ostentación y sin golpe de martillo. Y lo que para ello es, en apariencia, negativo, para el aspirante es el único motivo para seguir existiendo. El aspirante en los primeros pasos comienza, entre otras cosas, a hablar muchísimo menos, porque razona antes de hablar, a no decir vulgaridades, a no decir insultos, a no decir y no hacer muchas cosas de las que hacía antes. Y por eso le pueden llamar raro, serio, antipático, etc. Cuando se ha recorrido el sendero del dolor y las amargas lecciones nos hacen despertar a una vida superior, sabemos lo importante que es ser receptivos a lo elevado y espiritual
y actuar positiva y tranquilamente en contra de todo lo que sea una amenaza para el progreso que intentamos alcanzar. Para algunos es egoísmo la promesa que el aspirante se hace de no dejar de intentar y de esforzarse por el progreso espiritual. Pero la verdad es que es todo lo contrario, porque su meta es ser un instrumento para que las fuerzas superiores y espirituales fluyan a través de él. El aspirante no debe compararse con aquellos que viven entre vicios y malas costumbres, como él vivía quizás hace un tiempo, cuando era dominado por los deseos y cuando tenía una mente complaciente hacia ellos. Ahora debe compararse con los que van delante de él y los que le han mostrado el camino para así tenerlos como meta o como ideal. Tiene que haber una separación entre él y quienes no le comprenden porque no están en el sendero que lleva a colaborar en la obra de Dios. Sin embargo, esa separación debe ser física y personal, pero no desde el aspecto interno del aspirante. El aspirante sabe perfectamente que son sus hermanos y que, aunque le causen lástima y no comprendan su posición, les tiene que amar y comprender en su silencio. Este aspirante es una fuerza espiritual que se ha convertido en ley y por eso no se le puede juzgar como a los demás, ni los demás pueden aprobar o desaprobar sus actitudes, porque ellos no viven en el nivel vibracional que el aspirante lo hace. Por eso, el veterano aspirante u obrero en el plan divino de Dios permanece tranquilo ante todos los problemas y circunstancias que le rodean porque sabe que la voz de su yo superior, en algunos casos ya un maestro, le guía.